¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alfredo Balca, desde Lima, Perú. El día de hoy quisiera hacer un pequeño video con respecto al tema de la confirmación. Vamos a compartir algo rápido, estamos un poco tarde. Ahora, para continuar, vamos a compartir el tema de la confirmación, del sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación, primero lo administra el obispo. Puede ser un sacerdote, pero con la autorización del obispo. Quizás te pregunten, ¿no? Fred, pero tú me hablas de confirmación, pero está en la Biblia la confirmación. Yo quiero que tú me des textos bíblicos. Miren, la confirmación se hace desde el inicio del cristianismo, desde los inicios. Así como está el sacramento del bautismo, la confirmación también. Y quizás algún hermano separado se haga la pregunta, ¿y en qué parte? O diga, los católicos es una invención católica. O de repente un familiar tuyo diga, ya tú eres catequista, ilumíname en esta parte. Nos vamos a iluminar con la palabra de Dios. Ya, yo voy a tratar de explicar. Quizás si es un hermano separado, quizás no te han explicado, y no es tu culpa. A mí te han explicado, y voy a tratar de transmitir esto, ¿no? Esta explicación. ¿Se acuerdan que Jesucristo habla que él sí iba a ir, que cuando él se vaya, iba a enviar a un protector? Esto lo vamos a encontrar en Juan. Primero, les recuerdo, lapicero, o lápiz y borrador, el cuaderno, mejor sería un cuaderno, ¿no? En vez que hoja, para que se quede archivado, ¿no? Y la Biblia, puede ser una Biblia católica o una Biblia, puede ser también la Reina Valera, pues son llamados separados. Vamos, Juan 14:15, dice así. Jesucristo va a hablar en este momento, ¿ya? Dice así lo siguiente: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y le dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. Jesucristo hablando de otra persona. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la Iglesia proclama desde un comienzo la Santísima Trinidad? Tres personas distintas, pero un mismo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hasta el momento aquí Jesucristo, sabemos que Jesucristo es Dios, la segunda persona. Ahora Jesucristo habla de otra persona, la tercera persona, del Espíritu de verdad. ¿Se acuerdan cuando Jesús manda a bautizar? Bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Jesucristo está dando al Espíritu, está anunciando la venida de esa persona, de esa tercera persona, que va a afianzar lo que Jesucristo enseñó, que va a estar siempre con nosotros. Vamos a un texto bíblico que una vez más Jesucristo va a hablar de esta persona en Juan 17:7. 17:7, 16:7. Vamos primero el 16:7. Juan 16:7. Dice así: pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Otra vez está hablando de un protector. Yo me voy y es para enviárselos. Miren, dice que él se va y él nos va a enviar. Cuando venga él, repartirá al mundo en lo que le toca al pecado, al camino de la justicia y al juicio. Está hablando de que va a enviar a un protector. Lo que Jesucristo está hablando en estos momentos, en esta cita bíblica, se va a dar en Hechos 2. Vamos a Hechos 2. Hechos 2 dice así. Hechos 2. Ya, dice así: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que expresaran. Miren,
Eso, se cumplió lo que Jesucristo lo había mandado, había dicho. Se cumplió lo que dijo Jesús, que iba a mandar un protector, ¿no? Y ese protector llega en Pentecostés. Reciben al Espíritu Santo en su plenitud. Ahora vamos, ¿cómo se llama? Al mismo Hechos, pero al 14. Después que pasa este acontecimiento, va a suceder lo siguiente. En el 14 dice: entonces Pedro, con los 11, mira, la palabra de Dios menciona a Pedro como una figura importante, ¿por qué no decirle? Está entre los dos apóstoles, hay una figura que resalta, que es la de Pedro. Dice: entonces Pedro y los 11 a su lado se puso de pie, alzó en voz. Entonces, ya una vez que se confirmó, o sea, una vez que ya recibió el Espíritu Santo en su plenitud, alzó la voz y dirigió a ellos, diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme pues, tengo algo que enseñarles. En estos momentos Pedro va a hacer el primer querigma, ¿no? Va a anunciar a Jesucristo. Como que estaban conmigo los apóstoles que de ser matados, ¿no? Asesinados, cuando reciben el Espíritu Santo, reciben esa asistencia del Espíritu Santo, esa asistencia de Dios, y se llena de fortaleza, se llena de los dones del Espíritu Santo y sale a predicar. Es por eso que muchas veces han escuchado amigo católico, depende protestante, han escuchado, hemos separado, que un confirmado, es un soldado de Cristo. O sea, pero cuando ni bien recibe la plenitud del Espíritu Santo, sale a proclamar. No debemos proclamar. Confirmante, que se confirmó, catequista que se confirmó, joven que se va a confirmar recién, lo que van a recibir es algo muy importante. Algo curioso, vamos a hacer un poquito atrás. Dice aquí, en el 5, estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Entre el gentíos que acudió al oír aquel ruido, o sea, fue tremendo ruido, cada uno los oía hablar en sus propias lenguas. Todos quedaron muy desconcertados y decían, llenos de estupor y admiración: pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestras propias lenguas nativas. Entre nosotros hay partos de medos y lemitas. Entonces está dando que cada persona está escuchando en su propia lengua nativa. Ese es un don del Espíritu Santo, ¿no? Que se puede dar, sí, se puede dar, claro. Pero también aquí hay un mensaje teológico que ¿cuál sería la lengua universal? Tu testimonio de vida, tu testimonio, que recontra trancas, ¿no? Es tranca, predicar con el testimonio. Y después Pedro predica con la palabra. O sea, él sabe proclamar. O sea, quiere proclamar con el testimonio y con la palabra, y anunciando, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Hay que hacerlo, pues. Y se puede, aunque creas que es trancas, imposible. Por eso está la confirmación, por eso está los dones del Espíritu Santo, que nos va a asistir. Nos va a asistir, nos va a venir. Nosotros tenemos virtudes, pero el Espíritu Santo nos va a asistir con sus dones. Es, por ejemplo, que yo camine de un lugar a otro, los que son chorrianos, por ejemplo, si de los Cedos hasta Chorrillo Central, ¿cuánto me demoro caminando? Hasta Lima, ¿cuánto me demoro? Y si voy en un taxi, hay una diferencia. O sea, el Espíritu Santo nos va a asistir nuestras virtudes, bien. Nosotros vamos caminando más rápido, es nuestro esfuerzo, ¿no? Pero ese esfuerzo que tenemos, Dios nos va a asistir, nos va, como se llama, dar esa ayuda en esta vida de cristiano que es difícil. Jesucristo dice que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. O sea, no va a ser fácil. Pero en la vida cristiana hay mucha exigencia y Dios nos va a asistir con los dones del Espíritu Santo. Freddy, ¿qué dones me estás hablando? Los dones del Espíritu Santo. El don de
sabiduría, don de entendimiento, de ciencia, don de consejo, don de piedad, don de amor de Dios, don de fortaleza, los dones del Espíritu Santo. Sí, algo sí escuché, Alfredo, pero estos dones del Espíritu Santo los pertenecen a Jesucristo. Jesucristo los tuvo. Son propios de Jesucristo. Y nosotros como cristianos vamos a tener esos dones. Te podemos pedir esos dones, ¿no? Confirmante que te has confirmado. Mira, lo que tú vas a recibir en el sacramento de la confirmación no es juego, es algo muy importante. ¿Y me puede decir más o menos en qué cita bíblica habla sobre el don del Espíritu Santo? ¿En qué parte de la Biblia? Ya. Vamos a Isaías, y ahí también va a decir que los dones del Espíritu Santo son de Jesucristo. Vamos a Isaías 11, ¿ya? A ver si me pueden seguir. Biblia, busquen. Isaías 11, Antiguo Testamento. Y también lo menciona en Isaías 61. No, Isaías 11, ¿ya? Vamos, Isaías 11. ¿Ya lo encontraron? Está bien, muy bien. Se ve que ustedes están viendo la Biblia. Con una sola mano es un poco difícil. Ya, Isaías 11. Dice así, escuchen. Miren, escuchen. Dice, Isaías 11:1. Una rama saldrá del tronco de Jesé. Un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo y para gobernar según sus preceptos. Dice, una rama saldrá del tronco de Jesé. Dice, un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé. Está hablando de Jesucristo. Sobre él va a reposar el espíritu de Yahvé. Espíritu de sabiduría, inteligencia. Entonces, ¿quién es Jesé? Jesé es el papá de rey David, que a su vez es hijo de Ru. O sea, eso lo podemos encontrar en la genealogía. Lo vamos a encontrar en Ru 4, me parece, 4, casi al final. Ru 4, 16 y por ahí, en los últimos versículos, al final del capítulo de Ru. O sea, Jesé es un personaje bíblico, es el papá del rey David, acuérdense de la tribu de Judá, y Jesús es descendiente del rey David, ¿no? Jesús en la genealogía, José es descendiente del rey David, ¿no? Y Jesús viene del tronco de acuerdas de David, y de descendiente de David va a venir el Mesías. Entonces estamos viendo de que este personaje, y habla de Jesucristo, bien claramente dice, sobre él reposará el Espíritu de Yahvé, y menciona los dones espirituales, ¿no? Los dones del Espíritu Santo. También lo podemos, como se llama, ver en Lucas 6, me parece, 4:18, creo, a ver, ya. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos, que pronto van a ver, para despertar libres a oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Eso es Jesús está viendo el rollo, y después dice esta profecía se ha cumplido, ¿no? Se hace hoy. Eso se encuentra en Isaías 61. Jesús está viendo ese rollo, ¿no? Ahora, ya que hemos tocado el tema de los dones del Espíritu Santo, en efecto, en serio, en el sacramento de la confirmación van a recibir los dones del Espíritu Santo en su plenitud. Vas a confirmar tu fe, vas a confirmar tu bautizo. Sí, hablar de los dones del Espíritu Santo sería un tema largo, ¿no? Pero vamos a decir algo, ¿ya? Una pincelada. Los Espíritus Santos son 7.
4 asiste, Dios nos asiste, como don del Espíritu Santo, a la inteligencia del hombre. Y 3 asiste a la voluntad del hombre. Así, ya. Platicando algo breve. La inteligencia, sabiduría, entendimiento, ciencia y el don de consejo. Y en la voluntad del hombre, fortaleza, piedad, temor de Dios. Eso es así. Ahora, para explicar algo breve, porque es un tema largo, sería, el don de sabiduría es estar iluminado, ¿no?, con ese don del Espíritu Santo, para tener una especie de agrado, de cariño, de amor a las cosas de Dios. O sea, de saber qué gusto es estar en la cosa de Dios. Porque muchas veces, acuérdense que la cosa de Dios, a veces, por ejemplo, rezar un rosario, oye hermano, son 150, son 50 de María, ¿tú crees que voy a hacer eso? Oye, está bien, yo puedo entender la cosa, pero eso por ejemplo. Pero el don, los dones del Espíritu Santo también se da ahí. Que tú de noche a la mañana, ¿qué? Estoy haciendo rosario todas las semanas. Oye, estoy haciendo rosario todos los días. Yo no soy capaz de hacer eso. Pero sin embargo lo estoy haciendo. O sea, Dios no puede entender. Es que ha sido asistido con el don, con los dones del Espíritu Santo. O sea, el don de la sabiduría te ha hecho a entender que te ha hecho te ha abrido la sabiduría de saber que es algo bueno y que te gusta. O sea, las cosas que hacen que las cosas de Dios te agraden. El don de la sabiduría asiste al amor, asiste a la caridad, a saborear lo bueno que es estar en el Señor. Asiste a la fe, ¿ya? Es prácticamente es un don que Dios da para ver y entender las cosas que se dan en tu vida. ¿Entiendes? A la luz de Dios. O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Pero con el don de puedes entender por qué pasan estas cosas. No lleno de un término humano, no de una visión humana que ¿por qué esta injusticia? Es algo injusto, no puede ser. Es como, por ejemplo, un ejemplo, los niños, mi hijo mayor, no entienden que tienen que dormir temprano, ¿no? Y de noche quieren hacer algo, cuando es bien tarde, ¿no entienden? Y ven que es injusto. Y a veces muchas veces nosotros tenemos así, pues, es algo injusto esto. Pero el don de entendimiento te va a hacer entender por qué pasan estas cosas. Es el don de entendimiento. El don de entendimiento te va a iluminar a entender de repente por qué la iglesia dice tal cosa. Te va a hacer entender. Es más, tú vas a conseguir con las cosas que dice la iglesia, que Jesucristo deja a su iglesia. También te vas a hacer entender textos, incluso textos bíblicos. Que muchas veces tú vas a leer un texto bíblico, o de repente en la misa, cuando se usa la palabra, la liturgia de la palabra, tú vas a entender y vas a degustar con el don de sabiduría y entender con el don de entendimiento que es bueno, y puedes entender la iluminación que Dios te quiere hacer en tu vida, a ti personalmente. Es algo para ahora previa. Ahora vamos al don de consejo. Estoy hablando de los dones que asisten a la inteligencia. El don de consejo es aquel que, ¿por qué no? Tú puedes aconsejar a alguien. Tú puedes aconsejar a alguien porque tienes ese don. Y también el don de consejo también quiere decir que yo también necesito que alguien me aconseje en mi vida, alguien me diga, depende en una homilía, un sacerdote, un hermano, a que sean humildes. El don de consejo también te aprende a discernir entre lo bueno y lo malo, para poder dirigir tu vida entre lo bueno y lo malo. Esto me conviene, esto no me conviene, no, esto acá no, mejor acá. El don de consejo te va a hacer ver, por ejemplo, dónde está que por acá tú puedes pecar y te vas por aquí. No, por ejemplo, si una persona que muestra con mal, por ejemplo, ¿no? Una persona que habla mucho mal de la otra persona y se encuentran con Luchita y Luchito, se encuentran y empiezan a rajar. Es un ejemplo.
Y Luchito sabe que si camina por la avenida A, se va a encontrar con Luchita. Entonces Luchito, con el don de consejo en su vida, para distinguir lo bueno y lo malo, va a cambiar de rumbo, que se va por el lado B, o por el lado C, para no encontrarse con Luchita. Y también Luchita no es mala, ¿no? También está luchando contra ella misma. Es un ejemplo. Cada uno sabe en el pecado que uno puede cometer. Somos imperfectos, pero el Espíritu Santo nos va a asistir a poder ver, ¿no? Ahora, el don de fortaleza. Vamos a convertir un poco, algo breve. Y algo que es cierto, en nuestra vida cristiana, muchas veces hemos recibido esos dones del Espíritu Santo, y nos ha asistido, y uno dice, oye, realmente yo no puedo, no podía esto. Pues sin embargo, con la gracia de Dios, con los regalos que nos da Dios, con los dones del Espíritu Santo, ¿cómo he podido hacer esto? No lo puedo creer. Y es una lucha constante, ¿no? Y uno constantemente debe pedir los dones del Espíritu Santo, ¿no? De repente tu mal carácter, y hoy día ya no lo tienes. Es algo ¿qué pasó? O quizás bajó de nivel. Tuvo que ser Dios, porque no puedo. Depende de colegio era medio guerrero, no sé. Pero ¿qué pasó? Yo no podía que cambiar de esa manera, y pasó. Son ejemplos, ¿no? Repito, no tenemos virtudes, pero los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo, te van a asistir a algo que quizás tú no lo puedes hacer con tus medios. Tú tienes un esfuerzo, pero tienes un límite. Pero con los dones vas a ver, oye, ¿y esto cómo lo hice? Oye, ¿esto qué pasó? Tuvo que ser Dios. San Agustín decía, ¿no? ¿Cuándo será mañana el día que cambie? ¿Cuándo será mañana? No podía. San Agustín dijo que no podía. Pero llega un momento en que Dios derrama sus dones, el Espíritu Santo, y San Agustín llega a decir, tarde también, obra divina, obra absoluta, te busqué por todas partes, por todo el mundo, y no sabía que estás atento de mí, ¿no? San Agustín. El don de ciencia prácticamente nos hace ver las cosas de Dios como algo natural en la vida cristiana. Por ejemplo, esto se ve, por ejemplo, algo tan grande es algo común en tu vida. Por ejemplo, la Eucaristía, comulgar, algo tan grande es parte de tu vida. Verlo como algo natural. Y las cosas sencillas, verlo o vivirlo como algo tan grande, como por ejemplo el comer, agradecer a Dios. Agradecer a Dios que por misericordia y gracia de Dios, hoy día he dormido bien, he almorzado. Ver en las cosas sencillas la presencia de Dios. El don de ciencia prácticamente nos va a hacer ver las cosas extraordinarias como cosas ordinarias, y las cosas ordinarias como cosas extraordinarias. Como algo sencillo, el poder estar con mi familia, lo gozo en plenitud, en poder estar en misa, lo gozo en plenitud, y vivo si veo algo, por ejemplo, algo imposible y se da, por decir un milagro, por decir, ¿no? Pero lo veo como algo, se ve como algo natural, porque está en esa iluminación, ¿no? Ahora, volviendo al don de piedad, es prácticamente vivir dentro del mismo Dios, o sea, vivir en la presencia de Dios constantemente, verdaderamente decir Padre, sintiéndose hijo a Dios Padre, sentir a un Dios amigo, verdaderamente que es tu amigo. Ese don te va a hacer crecer el amor, que tu vida sea un amor con Dios, que estés unido a Dios en ese amor por Cristo, ¿no? Por Jesucristo. Ahora en el don de temor de Dios, es decir, no temer a Dios, por si acaso, es temor de alejarme de Dios. Es el don que te hace ver que hay un temor de alejarme de la presencia de Dios. Acuérdense, somos humanos, pecadores,
y sin Dios no somos nada. Sabemos, y al menos yo soy consciente que sin Dios, ¿dónde estaría? ¿No? O sea, el don el temor de Dios es temer, vivir fuera de la presencia de Dios, que es verdaderamente muy triste, muy pecaminoso, y uno anhela vivir siempre al lado de Dios y no alejarse de Dios. Es algo, capaz no me he explicado muy bien, pero ya es algo no es el tema, pero tenía que decirse, ¿no? Tenía que explicarse algo, ¿no? De los dones de Dios asisten a la vida del cristiano. Ahora, textos bíblicos donde se ve que se invitan que los apóstoles administran a los cristianos. Hermanos, con textos bíblicos, por ejemplo, vamos a Hechos 8:14, un poquito de quizás, acordando porque es tarde ya. Hechos 8 del 9 ya. Mejor vamos a comenzar con 14 porque es tarde ya. Pues entonces los samaritanos habían aceptado la fe de Cristo, y había ido Felipe y había bautizado a los samaritanos. Escuchen lo que dicen bien. Cuando los apóstoles los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Mira, les envían a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron con ellos para que reciban el Espíritu Santo. O sea, Pedro y Juan bajan, oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo, ya que todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, y solo habían sido bautizados en nombre del Señor Jesucristo, nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, los samaritanos habían sido bautizados, al parecer por Felipe, lean un poco antes, en nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo se bautiza en nombre de Cristo Jesús? ¿Cómo se bautiza en nombre de Cristo Jesús? Mateo 28, 16, 19. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera de bautizar en nombre de Cristo Jesús. Vamos a bautizar en nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo? Como dijo Jesús en Mateo 28, 19. Bauticen con todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo encima? Otro sitio bíblico. Interesante, ¿no? Los samaritanos habían sido bautizados, pero faltaba que le pusieran las manos. Dice que envían a Pedro, envían a Juan, enviaron a Pedro y a Juan, bajaron y oraron por ellos para que reciban el Espíritu Santo, ya que todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en nombre de Cristo del Señor Jesús. Pero entonces les pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. En la semana de confirmación se va a imponer las manos, se imponen las manos. Pues, hermanos, es un gesto muy importante en la Biblia. Los hermanos se dan un poder, está dando un poder. Acuérdense que cuando en la Eucaristía también impone las manos, el sacerdote pone la mano sobre el pan, ¿no? Para consagrar. Los hermanos es un gesto muy importante, bíblico. Acuérdense que el confirmante también puede encontrar en Hechos 19, del 1, dice que Pablo bien preocupado. ¿Ustedes han sido bautizados? Sí. Pero de qué manera, antes del Espíritu Santo no sabíamos que antes recibía el Espíritu Santo. Pablo, lean 19, dice después de que Pablo les va a bautizar en nombre de Jesús, y después que bautizaron, les impone la mano. Vamos a leerlo ya. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso a través de las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se recibe el Espíritu Santo. Pablo les explicó entonces: ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan Bautista. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba, le explica, ¿no? Más adelante dice: al oír esto se hicieron bautizar en nombre del Señor Jesús. ¿Cómo bautizar en nombre de Jesús? En nombre del Padre, en nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo así? Lo que dice Jesús en Mateo 28, 19. Bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír esto se hicieron bautizar en nombre del Señor Jesús. Y al imponer las manos, o sea, una vez que se bautizaron, hay una cosa que después dice: y al imponer las manos, ahí Pablo lo está confirmando. Imposición de manos.
Bueno, creo que ahorita, para decirlo algo más, en el sacramento de la confirmación, aparte de posición de manos, le van a poner un aceite. Y el aceite, ¿a quiénes le ponen? Antiguamente, a los reyes, le ponen a los guerreros, a los atletas. Los guerreros también, ¿por qué? Porque cuando uno va a pelear, el contrincante se queda sujetado con algo y tú te puedes liberar fácilmente. Por eso que también el cristiano, el confirmante, el confirmado, es un soldado de Cristo, ¿no? Entonces, como sea, con este corto video quisiera terminar. Muchas gracias. Hasta luego. No se olvide de compartir video. Si te pareció interesante, comparte el video. Si me quieres like, bacán. Pero más que todo, lo más importante es que tú apuntes citas bíblicas, lo compartas y que se propague, y que se propague, ¿no? Que te motive a leer la palabra de Dios estas citas bíblicas. Hasta luego, muchas gracias.